Buenos días. En este video voy a hablar de una historia personal que he vivido hace unos días durante un encuentro con una señora en Málaga que me pidió ayuda para poder ayudarle a buscar forma y vías para vender su servicio, ¿vale? Se trata de una mujer que tiene un salón de masaje y de yoga y de terapia holística. Y fue un placer conocerla porque yo estoy comprometido en ir a encontrar de manera personal y física a la gente donde vivo en Málaga que me soliciten para poder ayudarles con su marketing y su venta por internet. Así que es lo que te voy a contar un poquito para poder entender un poquito esto del marketing, de las ventas online para los negocios de toda la vida, los negocios físicos o con locales físicos por internet. Así que si es la primera vez que llegas aquí, te invito a que te suscribas, ¿vale? Y que me des un comentario al final de ese video porque quiero realmente ayudar a la gente a diferenciar lo que hacen por internet para no perder tiempo, dinero y energía y desmotivarse, ¿vale? Así que, hablando de este asunto, hace un par de días recibí la solicitud de una señora tras una publicidad que hice para poder ayudarle con su publicidad en internet, ¿vale? Como he dicho, se trata de un salón de belleza y fue una conversación muy enriquecedora porque pudimos conocernos, pude ver el local donde trabaja, los servicios, pude apreciar porque es algo muy importante poder tocar de la mano lo que hace una persona porque esto te inspira a poder crear contenido o a poder ayudarle de alguna forma. Y durante la conversación, la señora me dijo un par de cosas que quiero compartir aquí para ayudar a la gente a dejar de perder tiempo, ¿vale? Se trata de que ella me dijo que lo que hacía era publicar cosas en redes sociales, Instagram, TikTok, por la mayoría, un poquito en LinkedIn, y que de todas sus acciones que ha hecho, solo le llegaba personas que no podía realmente pagarle lo que quisiera. Tiene un local físico, por lo tanto hay que pagar el alquiler, las facturas, muchas cosas. Por lo tanto, tiene que generar de manera consistente clientes. Entonces me cuenta que esta experiencia ha hecho que de todas las campañas o acciones que ha implementado en redes sociales, solo recibe personas sin dinero o personas que le piden descuento, ¿vale? Por lo tanto, al final de mes no puede realmente ayudar a que su negocio crezca. Entonces, durante la conversación le explico un par de cosas que, por ejemplo, que servicios como bienestar son cosas que la gente, porque sufrimos de diferentes formas, dolores de espalda, estrés, cansancio, fatiga, agobio, todo esto, cuando la gente busca soluciones a esto, ¿qué hacen? Y yo le hice la pregunta y me dice que yo personalmente cuando busco cosas así voy a Google y le dije, vale, es exactamente lo que hace la mayoría de la gente. Se van a Google para buscar soluciones a estas cosas. Y hay que entender que la gente, en realidad, cuando estamos en redes sociales, esto no es nuevo, pero siempre hay que recordárselo, que la gente está en redes sociales para cotillar, ¿vale? Por lo tanto, el marketing en redes sociales se trata de interrumpir a la gente mientras están distrayéndose o buscando diversiones o cotillar o mirar las últimas noticias. Por lo tanto, esto genera resultado, sí, el marketing en redes sociales, pero genera el resultado si eres persistente sobre el largo plazo, ¿vale? Pero si quieres resultados contundentes, ahora mismo tienes que ir a Google, tienes que ir a hacer publicidad de búsqueda en Google y también tienes que ir a hacer publicidades en Google My Business porque tienes un negocio físico. Publicidad en Google My Business y Google My Business ahora ofrece la oportunidad de vincular tus redes sociales desde Google My Business. Por lo tanto, todo lo que vas a publicar en redes sociales, no te preocupes porque la gente desde Google van a entrar en tus redes sociales y van a ver lo que estás haciendo. Y yo le expliqué eso un poquito para que entendiera y al final me dijo que Nicolás, muchísimas gracias, creo que es lo que tengo que hacer. Entonces he decidido grabar ese video
para ayudar a la gente a poner su foco de una manera más estratégica, pensando como usuario qué es lo que sueles hacer tú cuando buscas soluciones. Es ir a Google, ¿vale? Entonces, no digo que estar en redes sociales está mal, pero como pequeño negocio físico o pequeño emprendedor que necesitas dinero ahora mismo, lo que tienes que hacer es poner tu foco durante los próximos 90 días en trabajar tu estrategia de Google, de posicionamiento SEO y de Google My Business. Con esto vas a romperlo todo, vas a encontrar cliente y ahora seguirás haciendo tus cosas en redes sociales, pero ya tienes un sistema automatizado desde Google que te permite generar venta las 24 horas sobre 7, ¿vale? Es lo que quería compartir en eso. Y como bonus a ese video, quiero añadir que hay una herramienta que se llama GMB Everywhere, que es una herramienta que te permite que instalando la extensión en tu navegador, puedes ver en tu ciudad, en tu localidad, en tu región, por qué tu competencia aparece en primera fila de Google. Una vez que sepas esto, lo que tienes que hacer es coger esta información, optimizar tu perfil de Google My Business con las palabras claves, las keywords, y con esto puedes ver un cambio literal en solo 30 días, ¿vale? Muchísimas gracias por haber escuchado este video. Déjame tu comentario o simplemente una sugerencia en relación a eso. Y animo a todos los dueños de pequeños negocios en todas las regiones de España de poner su foco primero en Google durante 90 días y luego trabajar las redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos.